gusta tener un niño diferente porque podemos ver cómo es, sentir cómo es, porque solo estar con personas que son igual que tú, a mí no me gusta mucho. A mí me gusta compartir lo que siento con otras personas. El hecho de que compartan así, trabajando en equipo, en grupo, se logra bastante porque aprenden a conocerse, aprenden a valorarse entre ellos, a ver cuáles son sus cualidades de cada uno y a partir de ahí ya los chicos aprenden a valorarlo como uno más de ellos. Cada maestro, de acuerdo a la discapacidad que tiene su niño, elabora estrategias y de verdad nos sentimos muy contentos y muy afortunados de poder trabajar con ellos. El entusiasmo, la iniciativa de un grupo de docentes es que facilita el proceso de inclusión de esos niños, ¿no? No solamente de ellos, sino también de sus familias. Hay una gran apertura hacia las familias para que las madres, los padres puedan estar presentes, participar, ¿no? Opinar también en el proceso educativo de sus hijos y de sus hijas. A veces, muchas veces, sintiéndome sola, sintiéndome mal por lo que a veces el sobrenombre o a veces la profesora que me dijo que no voy a salir adelante, y iba aislándome, caía a una depresión, ¿no? A una depresión, un poco empecé a salir de mí, mirarme yo misma pero decir, entonces yo no puedo, de hecho seguro que no voy a esto, yo soy que se burlan de mí, ¿no? Y entonces empecé yo ahí un poco a aislarme, pero yo doy gracias a un tío que conmigo estuvo, ¿no? Y él me ayudó bastante y me dijo que sí, tú puedes, ¿no? Tu mano puede ser así, pero tú puedes utilizarlo, ¿no? Me empezó a ayudar a levantarme la autoestima. Entonces yo iba a la municipalidad a solicitar alguna ayuda, ¿no? Para que me ayuden a postular o a dar, no sé, alguna ayuda para poder prepararme. Pero me hacían mandar solicitudes, mi solicitud iba de una oficina a otra, me decían vete al día y anda a la oficina, vete a la otra oficina, y como que a mí eso me parecía muy burocrático, así que lo dejaba. Al año siguiente presenté otro documento, también lo dejé, porque también me mandaban de una oficina a otra. Y hasta que ya dije, no, parece que a las personas con discapacidad no le hacen mucho caso. La discapacidad afecta a diferentes esferas de la vida de una persona. No solamente es educación, sino es salud, es acceso al trabajo, es accesibilidad, es ingreso económico. Entonces decidimos que las instituciones por sí solas no podrían impulsar un trabajo sostenido en la temática de favorecer la inclusión de las personas con discapacidad. Por lo tanto decidimos conformar una red distrital por los derechos de las personas con discapacidad en el distrito de San Juan de Miraflores. Lamentablemente no hay un plan nacional de capacitación docente en el tema de educación inclusiva que quería ver. También por otro lado la falta de materiales para los docentes que tienen estudiantes incluidos en sus aulas. Nosotros mismos, los propios maestros, tenemos que elaborar nuestro material en lo que es currículum, en lo que es material concreto para estos chicos que necesitan. Y necesitamos tener ese apoyo desde el ministerio, desde el UGEL, un apoyo más concreto de parte de ellos. A los maestros deberían por lo menos darle unas charlas de qué es una educación inclusiva, cómo pueden trabajar con un alumno inclusivo. La falta de apoyo a nivel de equipamiento y de infraestructura en las escuelas, que también imposibilita que muchos niños con discapacidad, sobre todo física o sensorial, puedan asistir a estas escuelas. Tiene que mejorar también el lenguaje, ¿no? De que no todos los que están dentro del colegio puedan, ¿cómo se puede decir?, entrar la información, ¿no?, por un solo medio, que es el hablado, sino también por medio de lengua de señas, por medio de braille, ¿no?, pensando en la población que tiene la discapacidad visual y auditiva, ¿no? Lamentablemente no se cuenta mucho con el apoyo de los equipos ANE, que son los equipos especializados que asesoran a estos docentes en la atención educativa de los niños y niñas con discapacidad. Ya vienen funcionando hace más de 10 años y no han logrado
cubrir la necesidad de asesoría y de atención de los estudiantes con discapacidad en las escuelas regulares. Para mí el Ministerio de Educación debe hacer cumplir, ¿no?, la nueva ley, que es la 29973, y que está también juntamente con la convención, ¿no? Entonces, para que así la inclusión cada vez más sea pues efectiva, ¿no? 1.575.402 personas presentan una o más discapacidades. De este total, el 7,8% son menores de 15 años, el 41,4% son entre 15 y 64 años y el 50% mayores de 65. El 75% de personas con discapacidad de 0 a 29 años no están incluidas en el sistema básico y técnico productivo. La Defensoría del Pueblo señala que de cada 100 personas con discapacidad, 87 no estudian. El 21,7% de la población económicamente activa de personas con discapacidad tienen limitado acceso al trabajo por falta de inclusión escolar. De 206 UGELes que hay en todo el país, todavía 141 no cuentan con un programa de intervención temprana. Nuestra sociedad está caracterizada por excluir al diferente. A pesar de que los seres humanos somos diversos, esto socialmente no se ha construido así. Se busca la homogeneidad del ser humano y las escuelas no escapan de eso. Entonces siempre se ha visto que la persona que es diferente se le debe rechazar. Lo bueno es que en muchas escuelas, como en el Colegio Ramiro Peralé, se empieza a recibir a los niños con discapacidad desde muy pequeños y que compartan experiencias con niños sin discapacidad. El hecho de compartir desde muy pequeños y crecer juntos, aprender juntos, posibilita que desaparezcan esas barreras y que ellos acepten, quieran a sus compañeros y respeten sobre todo su diversidad. Seguir, ¿no?, rompiendo estas barreras que hay actitudinales, las barreras de pensamientos negativos, hay muchas veces de los docentes, ¿no?, que no dan esta oportunidad de poder incluir a niños, a niñas con discapacidad dentro del centro de educación, ¿no? Eliminar esas barreras sociales que existían, eliminar la segregación y entre todos compartir, convivir juntos, respetando los derechos. Las personas tenemos derecho a ser iguales cuando la diferencia que tenemos nos hace menos que la otra persona. Y tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos quita la identidad. Todos nosotros tenemos el mismo derecho a estar juntos y aprender juntos con calidad. Y eso es lo importante de la educación inclusiva.